Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un ratito. Yo estoy aquí, feliz y emocionada de estar con ustedes una vez más. Y por supuesto, lista para contarles algo que, bueno, digamos que me tiene bastante intrigada. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un rumor que ha encendido las redes sociales y que, si se confirma, podría cambiar el curso de un evento muy esperado. ¿Están listos para descubrirlo? Prepárense porque la noticia es que Can Yaman, el ídolo turco que tanto amamos, podría ser desinvitado de un festival. Sí, lo escucharon bien. Y antes de que empiecen a desesperarse, les prometo que vamos a desglosar todo. ¿Por qué podría suceder esto? ¿Qué razones podrían estar detrás de esta posible decisión? ¿Qué implicaciones tendría para el festival y para el propio Can Yaman? Tranquilos que vamos a analizar todo a fondo con toda la información que he recopilado y por supuesto con mi propia opinión sobre el asunto. Así que agarren sus botanas, siéntense cómodos y prepárense para una conversación intensa y llena de chismes, digo, de información relevante. Pero antes de comenzar, y porque ya lo saben, no quiero que se pierdan nada de lo que viene. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, análisis y chismes, información relevante del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ya somos muchos y queremos que ustedes formen parte de ella. Ahora sí, entremos en materia. El rumor, como les decía, es que Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con sus interpretaciones y su encanto, podría no asistir al festival que lo tenía como uno de los grandes protagonistas. Y es que, amigos, estos eventos, como saben, son un hervidero de emociones, contratos y, a veces, polémicas. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco y desmenuzar cada detalle. El nombre de Can Yaman, como un faro en la noche, ilumina cualquier evento. Su popularidad, su magnetismo, su innegable atractivo, todo esto lo convierte en un activo invaluable para cualquier festival que se precie. Pero, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Por qué una figura tan valiosa podría, en el peor de los casos, ser apartada de un evento que lo esperaba con los brazos abiertos? Can Yaman, para aquellos que aún no lo conocen a fondo, es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es un actor turco de renombre internacional, un profesional que ha dedicado su vida a la interpretación. Sus trabajos en telenovelas como Erkencikus Dolunay y Bay J, entre otras, han conquistado audiencias de todo el mundo. Sus personajes con sus historias de amor, sus dramas y sus conflictos, han logrado conectar con el público de una manera profunda y duradera. Su fama, como un río imparable, ha cruzado fronteras y ha inundado los corazones de millones de personas. Se ha convertido en un ídolo en países de Europa, América Latina y Asia, consolidando su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel global. Su carisma, una mezcla perfecta de encanto, simpatía y profesionalismo, lo ha convertido en un verdadero imán para sus fans. Su talento actoral, con su capacidad para transmitir emociones, para meterse en la piel de sus personajes y para hacerlos creíbles y memorables, lo ha catapultado al estrellato. Y es precisamente por esa popularidad, por esa legión de fans incondicionales, que su presencia en un festival es un verdadero tesoro. Su llegada a un evento es capaz de generar una expectación sin precedentes. Es capaz de atraer a la gente, a la prensa y, por supuesto, a los patrocinadores. La sola mención de su nombre suele ser suficiente para generar un revuelo mediático. Pero, ¿qué podría salir mal? ¿Qué razones podrían llevar a los organizadores de un festival a tomar la drástica decisión de desinvitar a una estrella de su talla? Las posibles razones son múltiples y variadas, como las piezas de un rompecabezas complejo. La primera, y quizás la más recurrente, es la económica. Los festivales, aunque a menudo exhiben una fachada de glamour y opulencia, son, en esencia, empresas. Dependen, como cualquier negocio, de la rentabilidad y de la sostenibilidad financiera. La contratación de una estrella de la talla de Can Yaman implica una inversión considerable. Honorarios, alojamiento, transporte, seguridad, equipo técnico, todo esto suma y, en ocasiones, puede llegar a cifras astronómicas. En el caso de Can Yaman, sabemos que es un actor muy cotizado. Su agenda, como un laberinto, está repleta de compromisos profesionales.
Sus proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, son numerosos y ambiciosos. Sus honorarios, por lo tanto, son acordes a su fama y a su trayectoria. Si el festival no cuenta con el presupuesto adecuado, la desinvitación se convierte en una posibilidad real. Imaginen por un momento que uno de los patrocinadores decide retirarse en el último momento o que las ventas de entradas no alcanzan las expectativas. La situación económica del festival podría cambiar drásticamente y, en ese escenario, la presencia de Can Yaman podría ser sencillamente insostenible. Otra posibilidad, aunque menos probable, es un cambio en la estrategia del festival. A veces los organizadores, como navegantes en alta mar, deciden modificar el rumbo del evento. Pueden buscar un público diferente o apostar por otros nombres que se ajusten mejor a su nueva visión. Esta decisión, que puede sonar un poco extraña, es una realidad en el mundo del espectáculo. Podrían querer enfocarse en talentos emergentes, en artistas menos conocidos pero con un gran potencial. O tal vez quieran darle más espacio a artistas locales, para promover la cultura de la región. Esta decisión estratégica, aunque puede generar controversia entre los fans, es una práctica común en la industria. También hay que considerar la posibilidad de que existan problemas de agenda. Can Yaman, como un viajero incansable, tiene una agenda muy apretada. Sus compromisos profesionales, sus viajes y sus proyectos personales podrían hacerle imposible asistir al festival. Es posible que en un principio se haya acordado una fecha, pero que con el tiempo hayan surgido imprevistos que le impidan estar presente. Esta situación, aunque sería una gran decepción para sus fans, no sería algo inusual en el mundo de las celebridades. Los imprevistos, como tormentas en el mar, pueden alterar los planes más meticulosamente trazados. Además de estas razones más tradicionales, existe la posibilidad de que se hayan generado controversias en torno a la figura de Can Yaman. Aunque es un actor muy querido y respetado como todas las figuras públicas, no está exento de críticas y polémicas. Alguna declaración desafortunada, algún comportamiento inadecuado, alguna decisión que haya generado malestar en el público o en los medios de comunicación, podría ser motivo suficiente para que los organizadores del festival reconsideren su invitación. En el mundo del espectáculo, la imagen como un espejo es fundamental. Los festivales, conscientes de la importancia de la percepción pública, suelen ser muy cuidadosos con la imagen que proyectan. No quieren verse envueltos en polémicas que puedan perjudicar la reputación del evento. Si existe algún riesgo de que la presencia de Can Yaman pueda generar controversia, es posible que los organizadores prefieran evitarlo, protegiendo así la integridad del evento. Esta es una decisión difícil, que involucra un delicado equilibrio entre la popularidad de la estrella y la imagen del festival. Aquí quiero hacer un paréntesis para enfatizar un punto crucial. Es importante recordar que hasta el momento todo esto son rumores. No hay una confirmación oficial, ni un comunicado contundente que corrobore la desinvitación de Can Yaman del festival. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la falta de información oficial por parte de los organizadores y el silencio que se cierne sobre el tema, nos sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. La especulación, como una sombra, se extiende y alimenta la intriga. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans, ante esta situación incierta? En primer lugar, mantenernos informados, como detectives persiguiendo la verdad. Debemos estar atentos a las noticias, a las redes sociales, a las declaraciones oficiales. Seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos, como un observador atento. En segundo lugar, expresar nuestro apoyo a Can Yaman. Demostrarle que estamos con él, que lo admiramos y que lo apoyamos en cualquier decisión que tome. Un mensaje de cariño o una muestra de afecto puede ser un bálsamo para el alma en momentos de incertidumbre. En tercer lugar, podemos hacer un poco de investigación. Buscar información sobre el festival, sobre los organizadores, sobre los motivos que podrían estar detrás de esta posible desinvitación. Intentar contactar con fuentes confiables que puedan darnos más detalles. El periodismo de investigación, aunque no siempre es posible, puede aportar claridad y arrojar luz sobre los hechos. En cuarto lugar, compartir nuestra opinión en las redes sociales, en los foros, en los grupos de fans. Hacer que nuestra voz se escuche. La comunidad de fans de Can Yaman es numerosa y apasionada. Su voz, unida, puede ser una fuerza poderosa. Y por último, quiero recordar algo fundamental: no nos dejemos llevar por la especulación y los rumores infundados.
Evitemos las falsas noticias, los chismes malintencionados y los ataques personales. Seamos críticos pero también respetuosos. Mantengamos la calma y esperemos a que se confirme la información oficial. La paciencia, como un faro en la tormenta, nos guiará en este proceso. En resumen, la posible desinvitación de Can Yaman del festival es un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Las razones podrían ser económicas, estratégicas, o incluso relacionadas con su propia agenda o con posibles controversias. Pero hasta el momento todo es especulación. Es importante que nos mantengamos informados, que sigamos de cerca el desarrollo de los acontecimientos y que expresemos nuestro apoyo a Can Yaman. Y sobre todo que no nos dejemos llevar por la especulación y los rumores infundados. La verdad, como el sol, siempre sale a la luz, aunque tarde un poco en aparecer. Para comprender mejor las posibles consecuencias de esta desinvitación, imaginemos el escenario completo. Si Can Yaman fuera desinvitado, el impacto en el festival sería considerable. La pérdida de su presencia, como un agujero negro, absorbería parte del brillo y la expectación generada. Los patrocinadores, que basan su inversión en la atracción de público y en la visibilidad del evento, podrían reconsiderar su apoyo económico. Las ventas de entradas, que ya están sujetas a las fluctuaciones del mercado, podrían verse afectadas negativamente. Además, la imagen del festival como un lienzo podría sufrir un desgaste. La desinvitación de una estrella de la talla de Can Yaman podría generar una ola de críticas y de cuestionamientos. La reputación del evento construida a lo largo del tiempo podría verse empañada. Los organizadores, como arquitectos de la imagen, tendrían que trabajar arduamente para minimizar los daños y para mantener la confianza del público. En cuanto a Can Yaman, la desinvitación, si se confirmara, también tendría consecuencias. Aunque su carrera, como un río caudaloso, es sólida y exitosa, la ausencia en el festival representaría una oportunidad perdida para interactuar con sus fans, para promocionar sus proyectos y para consolidar su posición en el mercado. La exposición mediática, fundamental para cualquier figura pública, se vería reducida. La decepción, como una sombra, podría afectar su estado de ánimo y su motivación. Sin embargo, la carrera de Can Yaman, como un ave fénix, es capaz de renacer de las cenizas. Su talento, su carisma y su profesionalismo son sus mayores armas. Su legión de fans leales e incondicionales lo apoyarán en cualquier situación. Su capacidad para reinventarse y para adaptarse a los desafíos le permitirá superar cualquier obstáculo. Ahora profundicemos en las posibles reacciones de los fans ante esta situación. La comunidad de fans de Can Yaman, diversa y numerosa, podría reaccionar de diferentes maneras. Algunos expresarían su decepción y su tristeza, manifestando su apoyo incondicional al actor. Otros, más críticos, podrían cuestionar las decisiones de los organizadores del festival, exigiendo explicaciones y transparencia. Algunos podrían incluso boicotear el evento como una forma de protesta. Es fundamental que los fans mantengan la calma y la compostura. Es importante que expresen sus opiniones de manera respetuosa, evitando los ataques personales y las descalificaciones. La unidad y la solidaridad son fundamentales para afrontar cualquier adversidad. La voz de los fans como un coro puede ser escuchada si se mantiene el respeto y la cordura. Es importante destacar el poder de las redes sociales en este tipo de situaciones. Las plataformas digitales, como un megáfono, permiten a los fans comunicarse, informarse y organizarse. Los hashtags, los foros y los grupos de fans se convierten en espacios de debate y de intercambio de información. Las redes sociales, como un espejo, reflejan las emociones y las reacciones del público. Los rumores, como un virus, se propagan rápidamente en las redes sociales. Es fundamental ser críticos y verificar la información antes de compartirla. La desinformación y las noticias falsas pueden causar confusión y generar malentendidos. La responsabilidad de los fans como ciudadanos digitales es crucial para mantener un ambiente de respeto y de credibilidad. Ante esta incertidumbre, la espera es inevitable. Esperar, como un acto de fe, es la única opción. Esperar a que los organizadores del festival emitan un comunicado oficial. Esperar a que se confirme o se desmienta la desinvitación de Can Yaman. Esperar con esperanza y con optimismo es la actitud más adecuada. Y en medio de esta espera, es importante recordar la importancia de la empatía y de la compasión. La empatía, como un puente, nos permite ponernos en el lugar de los demás.
La compasión, como un bálsamo, nos ayuda a comprender y a apoyar a aquellos que sufren. La empatía y la compasión son valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones. En este contexto, la transparencia por parte de los organizadores del festival es crucial. La transparencia, como un cristal, permite ver la verdad con claridad. La transparencia, al revelar los motivos de la desinvitación, contribuiría a calmar los ánimos y a evitar la especulación. La transparencia es un valor que debe ser cultivado en cualquier ámbito de la vida. En resumen, la posible desinvitación de Can Yaman del festival es un tema complejo y multifacético. Las posibles causas son diversas, las consecuencias son inciertas y las reacciones de los fans son impredecibles. La prudencia, la paciencia y la responsabilidad son las claves para afrontar esta situación. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exploración detallada del tema, que les haya parecido interesante y que hayamos podido analizar a fondo este misterio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es posible que Can Yaman sea desinvitado del festival? ¿Cuáles creen que son las razones detrás de esta posible decisión, ampliadas y detalladas con precisión? ¿Qué impacto creen que tendría esta desinvitación en el festival y en la carrera de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, y ahora más que nunca, quiero saber su perspectiva. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar este contenido y de seguir creciendo juntos. Recuerden, cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando vídeos como este. Así que no se olviden de hacerlo. Recuerden, cada interacción es valiosa y me motiva a seguir adelante. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y por favor cuídense mucho, manténganse informados y recuerden que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Hasta la próxima.